Muy bien, pues vamos a iniciar el tema de conceptos eléctricos y bueno, es finalmente una aplicación de la ley de Ohm y el concepto de potencia eléctrica que hemos visto previamente. ¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico se puede definir como eh, la interconexión de componentes eléctricos que permiten el paso de una corriente eléctrica, valga la redundancia, a través de una trayectoria cerrada y debida a una diferencia de potencial. Bueno, la verdad es que podemos encontrar definiciones muy variadas de un libro de física a otra, pero la verdad es que también es un concepto un poco más intuitivo. O sea, a la hora de ver lo que es un circuito eléctrico, luego queda más claro el concepto que al leer una definición. Bueno, pues digamos, un ejemplo de un circuito eléctrico, el más sencillo tal vez, uno de los más sencillos sería un foco conectado a una pila, como por ejemplo podemos ver en la siguiente imagen. En este caso solamente tenemos dos elementos, que también se podría ahí polemizar un poquito si se puede considerar como dos o uno solo, ya que la fuente de voltaje es como que se considera aparte del resto de los elementos, ¿no? La fuente de voltaje, que en este caso es la pila, es lo que va a producir el flujo de carga, la corriente eléctrica, el flujo de electrones, ¿verdad? Sin esa fuente de voltaje no habría flujo de carga. Y bueno, tenemos que ambos elementos, vamos a considerarlos como si fueran dos, están conectados a través de un conductor, o sea, a través de un cable, en una trayectoria cerrada, de tal manera que se va a permitir el flujo de carga desde una terminal a la otra de la fuente de voltaje. Si consideramos que las cargas que fluyen son las cargas positivas, bueno, entonces, remontándonos al tema de diferencia de potencial, las cargas fluirían de la terminal de mayor potencial eléctrico a la de menor potencial eléctrico, ¿verdad? Aunque en realidad los electrones hacen lo contrario. Por otro lado, también otros detalles que hemos mencionado es que cuando esa carga pase a través de este elemento, de este foco, entonces se va a presentar una caída de potencial, ¿sí? Como que los electrones van a salir con menos energía que con la que entraron, ya que la energía de los electrones es la que se va a utilizar para que ese foco disipe dicha energía eléctrica en forma en forma de luz y calor en este caso. Entonces, bueno, también ahí vamos mencionando este detalle. Por ejemplo, si la pila es de 1.5 volts, entonces, si yo, si yo midiera la diferencia de potencial entre los puntos anterior y posterior al flujo de la carga, notaría que ahí se presenta esa caída de potencial, ¿no? Ahí baja o cae el potencial eléctrico. Bueno, pues este es un circuito, como hemos mencionado, muy sencillo. Solamente tenemos, además de la fuente de voltaje, un solo elemento. Todo el voltaje cae cuando pasa a través de ese elemento, ¿verdad? La corriente solamente tiene un camino por el cual conducirse, aunque hay circuitos un poco más complejos. También los circuitos se pueden representar esquemáticamente, ya no vamos a estar haciendo posteriormente dibujos de pilas y focos, sino que cada elemento tiene una forma de representarse. Y en cada circuito eléctrico hay tres propiedades o tres características fundamentales que son el voltaje, ¿verdad? Que producido por esa fuente de voltaje, valga la redundancia, la resistencia y la corriente. Entonces, cada elemento de un circuito tiene esa propiedad, tiene como propiedad una resistencia eléctrica. Y eso de alguna manera es lo que va a determinar en combinación con la fuente de voltaje la intensidad de corriente. Ya hemos visto previamente la ley de Ohm, tendríamos que verla si es que no lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, la corriente que fluya por este circuito va a estar, en otras palabras, determinada por la intensidad de la resistencia eléctrica de ese foco y la intensidad y la diferencia de potencial o el voltaje que produce esta pila. Bueno, también la verdad es que hay algo de resistencia en el conductor que los une a los dos, pero esta en términos generales se considera despreciable. Y como mencionaba, todo esto se puede representar de manera esquemática. No vamos a estar representando cada elemento así físicamente, ¿verdad? Entonces, una representación esquemática de este circuito podría ser esta.
Ya lo habíamos mencionado previamente, este símbolo. Este símbolo representa una fuente de fuerza electromotriz más común y sencillamente conocida como una fuente de voltaje, que puede ser un generador, una pila sola o un conjunto de pilas, en cuyo caso recibe el nombre de una batería. Entonces esto representaría la pila en este caso, y esto representaría la resistencia eléctrica del foco que en cuestión. Si tuviéramos varios focos conectados, bueno, cada uno de ellos lo representaríamos con este símbolo, ¿verdad? La resistencia eléctrica, o por lo menos esa propiedad de ese foco. La resistencia eléctrica del foco estaría representado por ese símbolo, ¿verdad? Bueno, también hay otro tipo de dispositivos que se llaman resistores, que no tienen otra función sino que controlar la corriente eléctrica y que tienen valores de resistencia eléctrica en términos generales considerables, ¿no? Por otro lado, como acabo de ilustrar, a veces el flujo, a veces, aunque hemos mencionado que es un pleonasmo, pero se cae comúnmente en este tema, el flujo de corriente, bueno, es que alguien podría discutir, bueno, es que ya en la corriente hay un flujo, pero bueno, así se utiliza la expresión, el flujo de corriente se puede interrumpir con un dispositivo que, valga la redundancia, recibe el nombre de interruptor y que también tiene una representación simbólica en un diagrama de un circuito, ¿verdad? Y en este caso, incluso, bueno, comúnmente al interruptor también se le conoce como un apagador, pues con el apagador, y ese apagador puede estar en prendido o apagado, en on o en off, ¿no? Y en este caso, ese símbolo que estamos presentando representaría un interruptor en off, apagado, ¿verdad? No, ahí se nota que ya no permite el flujo de corriente. En contraste, bueno, el interruptor encendido, ¿verdad? También está representado por dos puntos dentro de una línea, como en el siguiente caso. Muy bien, pues por otro lado también, pues estamos hablando de que la fuente de potencial, bueno, ahora serían dos elementos. También el interruptor podríamos como que omitirlo y no considerarlo como un elemento. Entonces estamos considerando un solo elemento conectado. O en términos más sencillos, nos olvidamos del interruptor y tenemos un flujo continuo, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos un solo elemento, un solo foco conectado a la fuente de voltaje. Podríamos tener varios elementos. Vamos a iniciar ilustrándolo solo con focos y después podemos hablar de otro tipo de dispositivos. Tal vez no lo hagamos, ¿verdad? Pero bueno, si tenemos más de un elemento, más de un foco, ahorita para ilustrarlo de una manera más clara, ese conjunto de elementos se pueden conectar de dos formas distintas a la fuente de voltaje, en serie o en paralelo. ¿En qué consiste cada uno de estos tipos de conexiones? En una conexión en serie, los elementos están conectados uno a continuación del otro, como se ilustra en la figura. Posteriormente también hablaremos con más detalles de sus propiedades, sino ahorita prácticamente es la definición. Los elementos están o van uno a continuación del otro, de tal manera que si se interrumpe la corriente en uno de los elementos, ya no tienen, es como si un interruptor se hubiera apagado, ya no tiene forma la corriente de circular a través de ese circuito. Bueno, esquemáticamente un circuito en serie se podría también representar de esta manera, ¿sí? Un elemento a continuación del otro conectados a la fuente de voltaje. Incluso no tienen que estar así en diferentes líneas o formando ángulos rectos o una representación equivalente, aunque podríamos representar de más maneras el mismo circuito, también podría ser esto, ¿verdad? Entonces, en todos los casos, tenemos los elementos conectados uno a continuación del otro. Una conexión en paralelo es un arreglo que permite que la corriente se distribuya por diferentes ramas o por diferentes caminos. Entonces aquí toda la corriente principal que va en este conductor se va a distribuir a partir de estas tres ramas, ¿verdad? Y así se reduce o se elimina el inconveniente que tienen los circuitos en serie, en el sentido de que si uno falla, un foco se funde cuando están conectados en serie, ya dejan de funcionar los otros dos. En este caso, si se interrumpe la corriente por uno de los focos, sigue fluyendo por los otros dos sin ningún problema.
Entonces, ¿qué característica tiene? Bueno, podríamos decir, es un circuito, aunque no sería correcto por lo que voy a mencionar a continuación, podríamos verlo de una manera, sería aquel tipo de conexión en la que un lado de cada una de las resistencias está conectado a un punto común y el otro lado a otro punto común, aunque esto no es necesariamente cierto, ¿verdad? Sino que están conectados al mismo conductor que a su vez está conectado a la misma terminal de la fuente de voltaje y el otro lado de las tres resistencias está conectado al otro conductor. ¿Verdad? Aquí en manera esquemática también lo podemos ver más claramente, ¿sí? Los tres lados, los otros tres lados de cada resistencia están conectados al mismo punto o más propiamente dicho, al mismo conductor que a su vez va conectado a la otra terminal de la fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo, bueno, también otro detalle, vamos mencionando más pistas de los circuitos eléctricos. Por ejemplo, en cada parte, en cada elemento se tiene que cumplir la ley de Ohm. Y la ley de Ohm se tiene que cumplir en el circuito en total, en conjunto con todos sus elementos, pero a su vez en cada elemento se tiene que cumplir la ley de Ohm. Entonces, también en este caso, la diferencia de potencial en cada resistencia sería la misma y a su vez sería igual a la de la fuente de voltaje. Por ejemplo, si la fuente de voltaje es de 1.5 volts, entonces la caída de potencial en cada una de las resistencias sería de 1.5 volts, ¿verdad? Eso implicaría, como vamos a ver posteriormente, que pues la corriente que circularía sería mayor y este tipo de arreglos haría que se descargara más rápidamente la fuente de voltaje o en particular la pila. Bueno, aquí queda este tipo de representaciones esquemáticas es un poco más sencilla de entender, ¿verdad? Que un lado de cada resistencia está conectado a un potencial eléctrico y el otro lado al otro potencial eléctrico. Sin embargo, otra representación equivalente u otra conexión equivalente sería esta, ¿verdad? Entonces aquí no están conectadas a un mismo punto, por eso no era tan propio decir que es una conexión en la que tres lados se conectan al mismo punto. Aquí no están conectados al mismo punto, sino más propiamente dicho, como ya había mencionado, están conectados al mismo conductor y ese conductor al mismo potencial eléctrico, ¿verdad? A un mismo potencial eléctrico. Los otros tres lados a otro conductor que va al otro potencial eléctrico de esa fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces, algunos tipos de representaciones, tal vez este en particular sea un poco más difícil de hacer, aunque no tiene mucha complicación, este arreglo como una especie de trapecio, pero deja más claro, deja visualizar más claramente cuáles elementos están conectados en paralelo. En otro caso, en este caso, a veces se puede confundir cuáles resistencias van en serie y cuáles van en paralelo, ¿verdad? Bueno, también entonces tiene su inconveniente definir también la conexión en serie como aquella en la que los elementos van uno a continuación del otro. Se podría discutir porque alguien podría decir, aquí también van uno a continuación del otro. Entonces tal vez la definición de conexión en serie necesitaría ser un poco más específica, ¿no? Como había mencionado, esto es algo un poco intuitivo, como que la observación nos aclara un poco más que la definición, ¿verdad? Entonces esas son las dos formas de conectar los elementos en un circuito, en serie o en paralelo. Muy bien, pues aquí ya podemos ver los dos tipos de conexiones, en paralelo y en serie, ¿verdad? Y para evitar esa confusión que habíamos mencionado, que puede dar la definición de que una conexión en serie es aquella en la que los elementos están conectados uno a continuación del otro. Para evitar confusiones, algunos libros también lo definen como la conexión en aquella en la que los elementos están conectadas solo por un punto en común, ¿verdad? No por dos, como en este caso, ¿verdad? En este caso, en el caso del paralelo, podemos ver que cada uno de sus lados de cada resistencia está conectada a cada punto en común. En cambio, en la conexión en serie están conectados por un solo punto en común que no está conectado a su vez por un tercer elemento, ¿verdad? Pero bueno, tal vez con las figuras, con los diagramas, sea más fácil y prácticamente su nombre lo indica, ¿no? ¿Cómo quedan los arreglos en las resistencias en paralelo? Pues estas se ven en paralelo, ¿no?
aunque no hay que solo dejarnos llevar por eso, ¿no? Bueno, entonces estos son los dos tipos de conexión. Finalmente podemos tener los dos tipos de conexiones en un mismo circuito eléctrico. Y este circuito en el que tenemos tanto elementos conectados en serie como elementos conectados en paralelo se le llama circuito mixto. ¿Ah? Entonces un circuito mixto aquel en el que tenemos los dos tipos de conexión. Bueno, este es un ejemplo de un circuito mixto. En realidad son dos circuitos, pero son equivalentes. Prácticamente tienen las mismas propiedades. Entonces aquí podemos ver que el circuito está formado por cuatro elementos conectados a una fuente de voltaje. Estos entre sí, estos dos elementos están conectados en serie, comparten solo un punto en común, pero a su vez están conectados en serie con este par de resistencias, pero ese par de resistencias están conectadas entre sí en paralelo, ¿verdad? Estas, estas resistencias, uno de sus lados está conectado a un mismo punto o a un mismo conductor y el otro par de lados está conectado a otro punto, ¿verdad? Entre sí están conectadas en paralelo estas dos, pero a su vez se puede considerar que en conjunto están conectadas en serie a las dos primeras resistencias. Ahorita solamente es un ejemplo, después ya lo vamos a trabajar matemáticamente o numéricamente, pero bueno, estos son las formas en las que se pueden conectar los elementos en un circuito, serie, paralelo o circuitos mixtos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las características que tendría cada tipo de conexiones, en particular la conexión en serie y la conexión en paralelo, para ya después poderlo integrar a cualquiera de los tres tipos de circuitos. Muy bien, pues aquí tenemos otra vez, regresamos a un circuito en serie, los tres elementos cuyas resistencias son R1, R2 y R3 respectivamente, están conectados en serie con la fuente de voltaje. Bueno, pues, para resolver un circuito, luego lo que se necesita, lo que se desea estimar es la corriente que circula por todo el circuito o por las ramas principales. Ahorita no aplica, es la misma rama, podemos decirlo, es un circuito en serie. Eso aplica más en los circuitos en paralelo. Queremos saber cuánta corriente circula por el circuito, vamos a decirlo así en términos generales, y eso, entre otras cosas, me puede permitir cuál es la potencia del circuito, ¿verdad? ¿Qué tanta energía demanda ese aparato, por ejemplo, o esa instalación, si se trata de una instalación de casa? Por ejemplo, también dependiendo de la corriente, pues eso también va a determinar qué tan rápido se descarga una pila o una batería, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos saber cuál es la corriente. Y bueno, en general, ya para hacerlo de una manera un poco más mecánica, lo que se busca es encontrar una propiedad del circuito que se conoce como resistencia equivalente. Con esto me refiero a que esos tres elementos, ¿verdad? Que siempre sigo utilizando tres elementos como ejemplo, podríamos ilustrarlo con solo dos elementos, se podrían considerar como uno solo, pero con una resistencia que sería la combinación del efecto de esas tres resistencias, ¿no? Entonces, para poder determinar la corriente que circula por el circuito, necesito calcular o determinar las propiedades de esa resistencia, ¿verdad? A la que le vamos a llamar resistencia equivalente. En el caso de los circuitos, vamos a primero a decir cuál es la regla o la conclusión y después el por qué. Cuando los elementos están conectados en serie, ¿verdad? Entonces la resistencia equivalente se calcula simple y sencillamente como la suma de las resistencias, de cada una de las resistencias de los elementos, en este caso R1 más R2 más R3. Cuando tenemos, repito, elementos conectados en serie, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo aquí, en serie. La regla va a ser diferente cuando estén conectados en paralelo. Ahora, ¿por qué? Bueno, hemos mencionado previamente, desde el tema tal vez de resistencia y de diferencia de potencial, que cuando la energía pasa, cuando la corriente eléctrica pasa por cada uno de estos elementos, de estas resistencias, va a ir perdiendo a medida que va pasando por cada uno, va perdiendo energía a medida que pasa por uno de los elementos, de tal manera que esto va a generar que hayan caídas de potencial en cada uno de los elementos.
Yo se lo explico así a los alumnos en clase, aunque no es algo así tan sencillo, ¿no? Supongamos que tenemos aquí que la fuente de voltaje es de 120 volts. Bueno, pues esos 120 volts se van a repartir, por decirlo de alguna manera, entre cada una de las resistencias. Como que cada una de las resistencias utiliza una cierta cantidad, pero en conjunto las tres resistencias van a utilizar los 120 volts. ¿Cuánto ocuparía cada resistencia? ¿Se repartirían a partes iguales? Sí, si el valor de la resistencia de cada uno de los elementos fuera el mismo. Sí, no importa el valor que tengan de resistencia. Si los tres elementos tuvieran una resistencia eléctrica de 5 ohms, ¿sí? O de 6, pero los tres elementos la misma resistencia, entonces ahí sí el voltaje se reparte en partes iguales, cada uno recibiría 40 volts. Pero si tienen diferentes valores de resistencia, entonces no necesariamente se reparte así el voltaje, ¿no? Lo que sí también ese es un detalle que siempre es como una regla fundamental de los circuitos, es que en cada elemento se va a cumplir por separado se va a cumplir la ley de Ohm en cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, la energía se va perdiendo. Cada uno de los elementos va ocupando parte de la energía que le suministra la fuente de voltaje y que la, la han absorbido los electrones. Entonces parte de su energía se pierde. Entonces los electrones cuando pasan por la primera resistencia pierden una parte de su energía que le suministró la fuente de voltaje. Cuando pasan por la segunda resistencia pierden otra parte de la energía y cuando pasan por la última resistencia pierden la energía restante. De tal manera que toda la energía que le suministra la fuente de voltaje se pierde cuando pasa por el último de los elementos. Esto viéndolo de otra manera, se explica como que en cada una de las resistencias hay una caída de voltaje o una caída de potencial, ¿sí? Yo lo explico a los alumnos de una manera a lo mejor un poco más sencilla, diciendo que vamos a considerar que tenemos la fuente de voltaje de 120 volts, ¿sí? Y entonces ese voltaje se va a repartir cuando pase por cada una de las resistencias. Es una forma de verlo, como que no van a ocupar los 120 volts cada una de las resistencias, sino como que cada una de las resistencias ocupa una parte de esos 120 volts. La pregunta es cuánto ocupa cada una de las resistencias. ¿Será acaso la tercera parte, es decir, 40 volts cada una resistencia? Eso sería cierto en el caso de que el valor de la resistencia para cada uno de los componentes fuera el mismo. Por ejemplo, si los tres componentes tuvieran una resistencia de 5 ohms, en ese caso sí, en efecto, cada uno de los componentes ocuparía 40 volts, ¿verdad? Y no importa si los tres tienen una resistencia de 5 ohms o de 6, pero el punto es que los tres tengan el mismo valor de resistencia. En ese caso, la caída de potencial sería la misma para cada uno de los componentes. Es decir, si pusiéramos tres focos idénticos, cada uno ocuparía la tercera parte del voltaje, ¿verdad? Bueno, pero si tenemos valores distintos de resistencia, entonces ya la caída de potencial sería diferente. Uno podría ocupar 80 volts y otro solamente 10 volts y los 20 volts restantes los podría ocupar el tercero. Y eso depende de la cantidad de resistencia que tiene, ¿verdad? Bueno, también, como hemos mencionado, en cada uno de los elementos se tiene que cumplir la ley de Ohm y en conjunto en todo el circuito también se tiene que cumplir la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una demostración así muy sencillita de por qué no podrían ocupar todo el voltaje las tres resistencias. O sea, no podría ser que en cada una de las resistencias hubiera un voltaje de 120 entre uno de sus, de sus extremos y el otro. ¿Sí? En conjunto, ¿verdad? Ahí sí la resistencia equivalente sí utilizaría esa resistencia hipotética que produce el mismo efecto que esas tres resistencias en conjunto, sí ocuparía todo el voltaje, porque estamos hablando de una sola. Y entonces, recordando la ley de Ohm, en la ley de Ohm habíamos analizado que la corriente es directamente proporcional al voltaje, entre mayor sea la diferencia de potencial suministrado por la fuente de voltaje, mayor será la corriente,
pero será inversamente proporcional a la resistencia. Entre mayor sea la resistencia, será menor la corriente. En este caso, para el circuito equivalente, bueno, la corriente de todo el circuito será igual al voltaje total, porque ya dijimos, la resistencia equivalente sí ocupa todo el voltaje, entre la resistencia equivalente. Esto ya sería para el circuito en conjunto. Entonces, ¿por qué no podría cada una de las resistencias utilizar eh, todo el voltaje? Es decir, que la primera utilice 120 y la segunda 120 y la tercera 120. Bueno, los que ya han manejado muchísimo el concepto de circuitos dirían no es posible, porque el voltaje se va a repartir entre cada resistencia. Sería como que todas ocupan el total de la energía y no puede ser posible. Si una ya ocupó una parte de la energía, el resto de los componentes no pueden utilizar la energía total. Pero bueno, lo que tiene de particular este tipo de circuitos, como ya hemos mencionado, es que la corriente total, la corriente que pasa por su rama principal, que en este caso es la corriente del circuito, es igual a la corriente que pasa o que atraviesa cada una de sus componentes. I1 igual a I2 e igual a I3. Son iguales las corrientes, ¿verdad? Por lo tanto, supongamos que los valores de resistencia son diferentes. En cada caso, en cada elemento se va a cumplir la ley de Ohm, así como en conjunto, en cada elemento se cumple la ley de Ohm. Entonces, la corriente en el primer caso sería igual al voltaje entre la resistencia 1, la corriente en el elemento 1. Consideremos que en la resistencia 2 tuviéramos el mismo voltaje. Si tuviéramos el mismo voltaje, pero diferente valor de resistencia, esta relación ya no podría ser igual a esta y las corrientes no serían las mismas. Entonces, cada resistencia tiene un valor o una caída de potencial diferente, ¿no? Se tiene que compensar una cosa con la otra. Entonces, aquí tenemos el voltaje, tendríamos que ponerlo así. La corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a la caída de potencial en esa resistencia entre el valor de ese. Para evitar este trabalenguas, vamos a decir componente. Recapitulo. La corriente que pasa por el primer componente sería, digamos, un foco, sería igual a la caída de potencial en ese foco entre el valor de su resistencia. La corriente que pasa por el segundo componente sería igual a la caída de potencial en ese segundo componente entre el valor de su resistencia y así sucesivamente con el tercer componente, ¿verdad? Caída de potencial entre su resistencia. Y así ya podemos tener el mismo valor de corriente, aunque tenga diferente valor de resistencia. Cada uno va a tener su propia caída de potencial. Aquí vamos viendo entonces que para que se compense esa relación, entre mayor sea el valor de resistencia, mayor tiene que ser la caída de potencial. Es decir, si tengo una resistencia mayor, pues ocupará una caída de potencial mayor para que se compense con si tengo una resistencia, un valor de resistencia menor, pues ese ocupará una caída de potencial menor para que la relación sea la misma, ¿verdad? Entonces, entre de cuántos volts se va a llevar cada una de las resistencias, entre mayor, cada uno de los componentes, entre mayor sea su resistencia, mayor será la caída de potencial en ese componente, ¿verdad? Entonces, así podríamos calcular la resistencia que pasa, pero aquí tenemos una incógnita, ¿qué voltaje? ¿Cuál es el voltaje que ocupa cada una de las resistencias? Bueno, aquí vamos a partir también de otra propiedad que tienen este tipo de circuitos. Ya dijimos que el voltaje se va a repartir en cada una de las resistencias, por lo tanto, la caída de potencial, la suma de la caída de potencial en cada componente es igual al voltaje que suministra la fuente de voltaje, ¿verdad? Bueno, entonces, si sustituimos en esta expresión las expresiones anteriores, entonces el voltaje, bueno, primero tendríamos que despejar. Entonces el voltaje que ocuparía cada una de, de los componentes, si despejo en cada uno de estos tres términos, el voltaje 1 sería igual a la corriente 1 por la resistencia 1, el voltaje 2
igual a la corriente 2 por la resistencia 2, aquí era por la resistencia 1, y el voltaje o la caída de potencial en el tercer componente sería corriente 3 por la resistencia 3. Entonces si sustituimos, pero bueno, pero antes de sustituir hay que recordar que las corrientes son iguales y vamos a llamarle la corriente I. Entonces la caída de potencial sería igual a la corriente, que es la misma, por la resistencia 1, más la corriente por la resistencia 2, más la corriente por la resistencia 3. Entonces tenemos como factor común la corriente, porque es la misma, sí, sería I1, I2 e I3, pero tienen el mismo valor. Entonces esto sería igual a I por la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Esa sería la caída de potencial total, ¿verdad? Por otro lado, del circuito equivalente, en donde ocupamos la resistencia equivalente, si de ahí calculo la caída de potencial total, será igual a la corriente por la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, si igualo estas expresiones, sería la corriente por la resistencia equivalente, y luego divido ambos miembros entre la corriente, entonces estamos encontrando que la resistencia equivalente sería igual a la suma de las resistencias, simple y sencillamente R1 más R2 más R3. Lo que ya habíamos puesto desde hace bastante tiempo. Yo dije, primero vamos a poner la conclusión y después la explicación, ¿verdad? De dónde sale o por qué en los circuitos en serie la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Entonces, bueno, ya hasta lo habíamos puesto ahí vamos a enmarcarlo en donde lo había puesto desde el principio. Tal vez a estas alturas pues ya te enredé y ya te confundí bastante, pero nos vamos a quedar con esa regla. A partir de esa regla vamos a resolver los circuitos en serie. Entonces vamos a ver ahorita cómo con esa regla, tanto en conjunto como parcialmente en cada componente se va a ir cumpliendo la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un ejemplo sencillo de un circuito en serie para ver cómo se utiliza el concepto de la resistencia equivalente y qué tipo de, de preguntas nos podrían hacer o, o de incógnitas podemos sacar de un circuito. De una vez también, pues vamos a recordar el principio de la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ya vimos ese concepto previamente, es igual al producto de la corriente por el voltaje. Entonces aquí también si ya determinamos la corriente del circuito podemos calcular de una vez su potencia. Ya sería solo una operación final la que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, y de una vez vemos también para qué importa la corriente, porque cuando los profesores nos piden resolver circuitos, nos piden que calculemos las corrientes, bueno, con esa corriente podemos calcular la potencia de todo el circuito, ¿verdad? Aunque también podríamos hablar de la potencia de cada uno de sus elementos, aunque eso no se suele hacer, se suele calcular la potencia de todo el circuito. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo, unos ejemplos de circuitos, o solo uno, de circuitos en serie para pasar al tema o a la parte de circuitos en paralelo. Muy bien, pues dice el ejercicio o el enunciado, tres resistencias de 10, 20 y 30 ohms respectivamente se conectan a una fuente de voltaje de 120 volts. 1. Dibuja el circuito y calcula la caída de potencial de cada resistencia, la corriente que circula por el circuito y la potencia del circuito. Bueno, parece que son demasiadas cosas, demasiados cálculos. Si es la primera vez que vas a resolver circuitos, bueno, tal vez puede resultar abrumador e incluso a lo mejor planteé demasiadas cuestiones en este problema. Pero bueno, ya después que uno lo mecaniza, lo sistematiza, ya es un poco más rutinario el análisis de los circuitos. Entonces, vamos a partir de la ley de Ohm, de la fórmula de potencia, y ahorita que estamos hablando de elementos conectados en serie, la fórmula para calcular la resistencia equivalente en circuitos en serie, ¿verdad? Estas fórmulas que habíamos puesto previamente. Ley de Ohm, corrientes, voltaje entre resistencia. Potencia, corriente por voltaje, y la resistencia equivalente en
elementos en serie es igual a la suma de las resistencias. Primer paso, vamos a dibujar el circuito. La verdad es que no necesitaremos dibujar el circuito para resolver el problema, ¿verdad? Porque es un circuito sencillo. Pero bueno, vamos a ponerlo para que ahí mismo podamos al final ubicar bien las respuestas, ¿no? Porque son varias cosas las que se nos preguntan. Entonces, bueno, un circuito de 3 elementos en serie con una fuente de voltaje, bueno, aunque podríamos representarlo a lo mejor de diferentes maneras, pero podría ser como el que utilicé para explicar el tema de circuitos en serie, ¿no? Podríamos tener ese mismo elemento. Bueno, tenemos la fuente de voltaje, tenemos un elemento a continuación del otro, o más precisamente 3 elementos que entre sí solamente comparten uno de sus extremos, ¿sí? Si compartieran los dos, entonces estarían conectados en paralelo. Ahí tengo mis 3 resistencias, podrían ser 3 focos conectados uno a continuación del otro, eh, en el mismo, en la misma fuente de voltaje. Pues ya hicimos lo primero, dibujamos el circuito. ¿Cuál es la caída de potencial de cada resistencia? Bueno, ya de antemano, siempre para resolver circuitos con este método, aunque hay otra forma, es a través de las leyes de Kirchhoff. Entonces, para resolver los circuitos a través de este método, siempre vamos a tener que calcular primeramente la resistencia equivalente. De esos 3 valores de resistencia, esas 3 resistencias producirían el mismo efecto que una sola hipotética a la que le llamamos resistencia equivalente, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujo del circuito equivalente, valga la redundancia, con esa resistencia equivalente. ¿Para qué nos sirve ese circuito equivalente? Bueno, es que con 3 resistencias no podríamos de entrada calcular la corriente que circula por todo el circuito. Y en cambio, si tenemos solo una resistencia, entonces ya en un solo paso, de manera directa, sí podemos hacer ese cálculo. Bueno, ¿a qué sería igual esa resistencia equivalente? Vamos a ocupar nuestra regla. Ya, tal vez fue un poco confuso el por qué, pero cómo se utiliza no es tan complicado. Entonces, la resistencia equivalente sería igual, o en otras palabras, en un circuito conectado a la misma fuente de voltaje, en el que tengo solo una resistencia que sea igual a la suma de estas 3, circularía la misma corriente, que es lo que queremos calcular primeramente, ¿no? Y de hecho sería la segunda cuestión. Vamos a contestar la segunda cuestión antes que la caída de potencial en cada resistencia. Dice ahí la caída de potencial, la corriente y la potencia del circuito. Vamos a contestar primero la corriente que circula por el circuito, pero primero la resistencia equivalente. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? Simple y sencillamente la suma de los 3 valores de resistencia. 10 ohms, otra tiene una resistencia de 20 ohms y otra tiene un valor de 30 ohms. Entonces la resistencia equivalente pues, sería igual a 60, ¿no? 10 más 20 más 30, 60 ohms. Muy bien, pues entonces, pues un circuito en el que solo tengo una resistencia y una fuente de voltaje, bueno, puedo calcular directamente la corriente. Entonces la corriente que pasaría por este circuito, la verdad es que por cualquiera de los dos circuitos sería igual a, dice la ley de Ohm, voltaje entre resistencia, 120 volts entre 60 ohms. Puedes repasar el tema de ley de Ohm, donde apenas hablábamos de esta fórmula, de dónde sale. Y bueno, pues ya dijimos cuáles son las unidades de cada una de estas variables. Corriente se representa con la I, se mide en amperes, voltaje o diferencia de potencial en volts, se representa con una V, y la resistencia se mide en ohms y se representa con la letra omega mayúscula. Pero ya dijimos en la ley de Ohm que de dividir volts entre ohms directamente obtengo las unidades de corriente. Ya no nos vamos a complicar con las unidades. Solo hay que recordar de qué son unidades eh, de cada una de estas, o más bien, qué unidades tiene cada una de estas variables. Corriente, amperes. Diferencia de potencial o voltaje, volts. Eso es más fácil de recordar. Y resistencia, ohms. Entonces estamos calculando corriente, quedan amperes. ¿Por qué? Porque precisamente
El ampere también se puede ver como la relación entre volts y ohms. Más bien lo que se definió fue la resistencia, ¿no? La resistencia como volt entre ampere y ya se puede obtener directamente las unidades. Bueno, ya estoy hablando demasiado. Ya calculamos la corriente. Muy bien, pues entonces en el circuito pues, se va a cumplir la ley de Ohm en el circuito completo, pero también en sus componentes. Ya sabemos la corriente que va a pasar por cada uno de sus componentes. 2 amperes. No puede pasar una corriente diferente por uno que por otro, porque los electrones que pasan por uno de los dispositivos pasan por el resto de los componentes, ¿verdad? Aquí también se va a cumplir. Entonces, de ahí, bueno, ya tengo la corriente, tengo el valor de resistencia, puedo calcular la caída de potencial o el voltaje de cada elemento, ¿verdad? Si despejo de la fórmula de la ley de Ohm, la caída de potencial en cada elemento sería eh, corriente por resistencia. ¿Sí? Esto implica que en cada elemento voy a tener un voltaje diferente. Entonces el voltaje en la caída de potencial en la primera resistencia sería la corriente 1 por la resistencia 1. En la segunda, la caída de potencial sería la corriente 2 por la resistencia 2. Y en la tercera, en la caída de potencial sería la corriente 3 por la resistencia 3. Me faltó el subíndice. Corriente 3 por resistencia 3. Sustituimos operaciones, son una simple multiplicación. Entonces la corriente son 2 amperes en todos los casos, ¿verdad? En realidad aquí podríamos no poner subíndices, son iguales las corrientes. Esa es la propiedad de los elementos en serie, sí, pero no va a ser el caso de los elementos en paralelo y pues nos podemos ir acostumbrando a ponerle los subíndices. Pero I1, I2 e I3 son iguales, ¿no? Lo voy a poner por acá. I1, I2, I3 es igual a la corriente del circuito, 2 amperes. Muy bien, entonces la resistencia 1 es de 10 ohms, la corriente 2 es de 20 ohms y la corriente 3 es de 30 ohms. Y si hacemos las operaciones que están muy sencillas, y hasta me puedes ir ganando seguramente, el primer resultado sería 2 por 10, pues 20. Ampere ohm, no nos vamos a preocupar por eso. ¿Qué estamos calculando? Eh, caída de potencial o voltaje. ¿En qué se mide el voltaje? En volts, 20 volts. El segundo sería 2 por 20, 40 volts. Y el tercero 2 por 30, 60 volts. Así que como les decía, como yo les menciono a los alumnos, es como que esos 120 volts se van a repartir entre cada uno de los elementos cuando están conectados en serie, insisto. Entonces, de los 120, la primera resistencia utilizó, y vamos a ponerle aquí su caída de potencial, esta utilizó 20 volts, esta utilizó 40 volts y esta utilizó 60 volts. ¿Cuál utilizó más? La que tiene una resistencia mayor. ¿Cuántas veces más caída fue mayor la caída de potencial en la resistencia 3 que en la resistencia 1? ¿Sí? Comparando esta con esta, 3 veces, porque la resistencia 3 es 3 veces mayor que la resistencia 1. ¿Cuántas veces fue mayor la caída de potencial en la resistencia 2 que en la resistencia 1? 2 veces. ¿Por qué? Porque la resistencia 2 es del doble que la resistencia 1. Entonces, la caída de potencial es proporcional a las resistencias. Y ya calculamos, ¿verdad? Aquí, bueno, vamos marcando los resultados. Esta sería la segunda pregunta. Esta es la primera. ¿Cuál es la caída de potencial en cada resistencia? Y finalmente, ¿cuál es la potencia del circuito? ¿Qué tan gastalón de energía es ese circuito? Podríamos verlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, la potencia es una sustitución directa, corriente por voltaje. ¿Cuál voltaje? Si queremos sacar la potencia del circuito, vamos a utilizar el voltaje total.
¿verdad? La corriente es la misma. Pues la potencia, ¿verdad? Y de antemano, para que después no me pierda con esa explicación. ¿Y cuáles son las unidades de potencia? Watts. ¿Sí? Entonces, ya todas las unidades fueron definidas de tal manera que ya no tengamos que hacer conversiones de ningún tipo. Corriente, perdón por la repetición, amperes. Resistencia, ohms. Diferencia de potencial, volts. Potencia, watts, ¿verdad? Ya directamente, ¿verdad? Entonces, la potencia sería corriente por voltaje. La corriente total es de 2 amperes y el voltaje serían 120 volts. El producto de esas dos unidades en el tema de potencia, puedes ver por qué, da directamente watts. Y entonces la potencia de este circuito sería de 240 watts. Más o menos consume la cuarta parte de un horno de microondas, porque son dos hornos de microondas, su potencia son como de 1000 watts. Bueno, depende, ¿verdad? No es constante. Digamos, es una potencia promedio de los hornos de microondas. Y ahí están los resultados. Como puedes ver, matemáticamente no terminó siendo tan complicado. Primero calculamos la resistencia equivalente, con ella calculamos la corriente total y luego con la corriente ya podemos calcular el voltaje que se lleva a cada resistencia y también por separado desde el principio, después del primer cálculo ya podemos calcular la potencia, ¿verdad? Bueno, este es el ejercicio, el primero. Ya después tal vez cuando ya haga un video solo de puros circuitos mixtos en donde voy a combinar los dos tipos de conexiones, empiece con un circuito en serie y uno en paralelo y después ya de ahí solo circuitos mixtos, ¿verdad? Este es el resultado del ejercicio. Lo que voy a decir a continuación es adicional. En todo esto se tiene que cumplir la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Entonces, la energía eléctrica, o sea, esto quiere decir que cada segundo se están suministrando 240 joules, recordando que los watts se definen como joules sobre segundo. Esa toma eléctrica va a suministrar 240 joules cada segundo. ¿Quién va a utilizar esa energía? Cada una de las resistencias. ¿Cuánto utilizaría cada segundo? También la potencia la puedo calcular de manera parcial, la potencia de cada resistencia. Esto ya no es parte del ejercicio, insisto. Entonces, la potencia de la resistencia 1 sería también corriente por el voltaje. Corriente por voltaje de la corriente por el voltaje de la resistencia 1. Serían 2 amperes por 20 volts. La potencia de la resistencia 2 serían 2 amperes por 40 volts y la corriente de la resistencia 3 serían 2 amperes, la corriente es la misma de todas las resistencias por 60 volts. De aquí entonces la potencia de la primera resistencia serían 40 watts, de la segunda 80 watts y de la tercera 120 watts, para que así la suma pues me dé el 240. Aquí se tiene que comprobar varias cosas, que la suma de los voltajes de cada resistencia es igual al voltaje total, ¿sí? 20 más 40 más 60, pues me da este resultado. Siempre se tiene que cumplir en los circuitos en serie. También, pues esto no se suele hacer, se calcula la potencia de todo el circuito, no de cada parte. Pero bueno, la suma de las potencias también sería constante, ¿no? Entonces, ¿qué decir esto? Que cuando de cada 240 joules que suministra la fuente de voltaje, de cada 240, o sea, en un segundo, de ahí 40 los ocupa la primera resistencia, 80 la segunda y la tercera ocupa 120, ¿verdad? Y ahí me da también los 240 joules que se ocupan en un segundo. Bueno, este fue la parte de circuitos en serie. Ahora vamos a hablar de las características de los circuitos en paralelo. Esto no es parte del ejercicio, insisto, por eso lo quitamos. Muy bien, vamos ahora a hablar de las características o de las propiedades de la conexión en paralelo. Aquí tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo. Ya vimos la definición, ¿verdad? Uno de sus extremos está conectado al mismo punto o al mismo conductor, ¿verdad? Y el otro extremo
lo comparte otro punto, ¿verdad? Pudimos haber puesto solo dos resistencias, no es necesario que sean tres para estar en paralelo, ¿verdad? De dos en adelante pueden estar conectadas ya sea en serie o en paralelo. Y bueno, y este arreglo, este diagrama es equivalente a este otro, aunque a veces es un poco más claro de entender y de explicar qué es lo que pasa, por ejemplo, con la corriente en este tipo de diagramas. Y bueno, la verdad es que los dos se utilizan por igual. ¿Qué característica tiene la conexión en paralelo? Bueno, entre otras, o los elementos que están conectados en paralelo más propiamente dicho. Entre otras, que pues la corriente que fluye por este circuito, digamos, antes de la conexión de los elementos, y vamos a llamarle la corriente general, esa corriente se tiene que distribuir o repartir al llegar a este punto, dado que tenemos tres ramas, como si fuera un flujo de agua. Es una situación muy semejante, en realidad estamos hablando de flujo de materia, en un caso son electrones, en otro caso es un líquido, ¿verdad? Pero bueno, cuando pasa por aquí la corriente, cuando llega a este nodo, a este punto, entonces pues se va a repartir y voy a tener tres corrientes. Aquí vamos a llamarle la corriente, que es indistinto a cuál le llamamos uno, 2 y 3, una corriente uno, una corriente 2 y una corriente 3. Sí, de hecho hasta lo podemos ilustrar con lo podríamos ilustrar con valores. Podríamos decir, bueno, supongamos que aquí tenemos una corriente de 6 amperes. Bueno, y luego digamos que en esta rama fluyen, vamos a decir, un amper, y en esta otra rama fluyen 2 amperes o 2 coulombs por segundo. Bueno, por la rama del medio tendrían que fluir 3 amperes para que la suma de las tres corrientes sea igual a a la de la corriente principal. ¿Sí? Entonces ya de aquí podemos establecer nuestra primera ecuación. La corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes en cada una de las ramas. I1 más I2 más I3. Pasa lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces parte de la corriente, aquí sería la corriente principal antes de pasar por cualquiera de los elementos, pues aquí una parte de esa corriente se puede desviar a través de esta I1 y todavía continuar una parte de la corriente. Aquí tendríamos todavía una corriente que se va a distribuir todavía entre otras dos resistencias. Entonces aquí pasa una corriente I2. Sí, aquí podríamos decir que tendríamos la suma antes de llegar a este nodo, la suma de la corriente 2 y la corriente 3. Bueno, aunque ya no estamos como que adentrando a las leyes de Kirchhoff, pero bueno, eso es parte de otro tema. Y acá tenemos la corriente 3, ¿verdad? Y luego de regreso, por aquí sigue circulando la corriente 3. Les menciono que este arreglo es un poco más complicado o a veces difícil de explicar o de entender, pero cuando sale de este nodo la corriente I2, aquí está circulando la corriente I2, aquí en esta parte iría la suma de la corriente 2 y 3, que a su vez cuando pasen por el siguiente nodo se les va a sumar la corriente 1 y aquí va a pasar la suma de las tres corrientes, ¿verdad? I1 más I2 más I3, que es nuevamente la corriente de la rama principal. Bueno, entonces en ambos casos se cumple esta condición, que que la corriente de la rama principal es igual a la suma de la corriente que pasa por cada una de las resistencias, y lo cual se representa matemáticamente por la expresión que habíamos puesto ya de antemano. Ahora, por otro lado, también otra característica que tiene este tipo de conexión es que se considera, o realmente no se considera, cada uno de los componentes, cada una de las resistencias tiene la misma diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque prácticamente podemos considerar que cada uno de sus extremos está conectado directamente a la fuente de voltaje, entonces tiene la misma diferencia de potencial. ¿Sí? Aquí tal vez se ve más claramente cómo cada uno de sus lados, ¿verdad?, está conectado aquí a la terminal de potencial mayor, y los otros extremos a la terminal de potencial eléctrico menor. Entonces el voltaje es el mismo. Esas serían las condiciones de la de la conexión en paralelo. Entonces el voltaje suministrado, valga la redundancia, por la fuente de voltaje es el mismo que el voltaje
o la diferencia de potencial que reciben cada uno de los elementos. Aquí tenemos 3, bueno, terminamos en el 3. Si tuviéramos más elementos, bueno, hasta n elementos. Bueno, entonces esto implica que ya que la corriente está determinada por la diferencia de potencial y por la resistencia, y dado que la diferencia de potencial no depende de cuántos elementos tenga, entonces la corriente es, por ejemplo, si se interrumpe la corriente en uno de los dispositivos, la corriente en los otros dos sería la misma. O sea, si tengo 3 focos conectados en paralelo, si se funde uno, los demás siguen funcionando y además siguen brillando con la misma intensidad, ¿verdad? Bueno, entonces, solo que la corriente en la rama principal se reduciría, pero la que pasa por cada una de las resistencias sería la misma. Si estamos hablando de una pila, bueno, si tengo varios focos conectados en paralelo, independientemente de cuántos tenga, todos van a brillar con la misma intensidad y la única diferencia es que la corriente total va a ser mayor entre más focos tenga y la pila se va a descargar más rápidamente, como habíamos dicho también de antemano. Bueno, entonces el voltaje es el mismo para todos. Igual que en el caso anterior, algo que nos va a ayudar mucho a resolver los problemas es trabajar con una sola resistencia, una resistencia equivalente, una resistencia por que produciría un efecto, el mismo efecto que las 3 o más o n resistencias eh, conectadas en paralelo, el mismo efecto que producirían estas. Bueno, entonces vamos a poner un solo circuito con una resistencia equivalente y bueno, ¿a qué sería igual esa resistencia equivalente? También es algo que vamos a explicar. ¿Qué característica debería tener esa resistencia para que se pueda considerar como la resistencia equivalente? Que produzca en el circuito la misma corriente que en conjunto producen estas 3 resistencias, ¿verdad? Es decir, si a fin de cuentas esta resistencia por sí misma produce la misma corriente total, estamos hablando de la corriente total o la que pasa por la rama principal, entonces se puede considerar que es la resistencia equivalente. Bueno, entonces, ¿qué corriente se generaría en este circuito? Pues la corriente que podemos calcular a partir de la ley de Ohm. La corriente depende del voltaje y depende de la resistencia. Es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, entonces, ahora, aquí en este caso, ¿qué corriente pasaría por cada una de las resistencias? Bueno, pues la corriente que pasa por la resistencia 1 sería igual a el voltaje es el mismo entre la resistencia 1, la corriente que pasa por la resistencia 2 sería igual al voltaje entre la resistencia 2 y la corriente que pasa por la resistencia 3 sería igual al voltaje entre la resistencia 3. ¿A qué sería igual la corriente? A la suma de la corriente total o la que pasa por la rama principal a la suma de las 3 corrientes. Entonces, la corriente total la podríamos calcular como la suma de estos 3 términos. Vamos a reciclar. Entonces, B entre R1 que representa la corriente 1, B entre R2, la diferencia de potencial es la misma, entre R2 más, sería más, y luego más B entre R3. Ahora, bueno, dado que cada uno de esos términos tienen el numerador B, podemos factorizarlo. ¿Sí? Cada uno de esos términos los podría factorizar algo así como B que multiplica a 1 entre R1, ¿verdad? Y el segundo término a B que multiplica a 1 sobre R2 y el tercer término B que multiplica a 1 sobre R3. Entonces, así ya veo con claridad que tengo como factor común la B. Por lo tanto, entonces, eh, eso se puede expresar como el producto de B por 1 entre R1 es equivalente, esto es algo de matemáticas ya más propiamente dicho, más 1 entre R2 más 1 entre R3, ¿verdad? Pero a su vez, con base en el circuito equivalente, ¿sí? Y con base en la resistencia equivalente estoy encontrando que esto sería igual a B entre la resistencia equivalente.
o B por 1 entre la resistencia equivalente. Si de aquí, divido ambos miembros entre la V, entonces nos quedaría que 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Aquí, para encontrar la resistencia equivalente, pues sería un poco más engorroso porque tendremos que introducir ahí las fracciones, suma de fracciones y cosas por el estilo. Es algo típico en las conexiones en paralelo. Yo considero que es una conexión que es más fácil de entender, pero matemáticamente, bueno, se vuelve un poquito más difícil de trabajar. Y bueno, a lo que quería llegar era esta expresión, ¿verdad? Porque a partir de la resistencia equivalente, igual, ¿para qué necesitábamos la resistencia equivalente cuando estábamos hablando del, de la conexión en serie? Para poder calcular la corriente total. Y para eso necesitamos la resistencia equivalente. Lo mismo en este caso. A partir de la corriente, una vez que calculemos la corriente total, ya puedo hacer el cálculo de las corrientes parciales, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como se calcula. Entonces hay que distinguir la diferencia entre la conexión en serie y la conexión en paralelo. Si no mal recuerdas, en la corrección en serie, la suma, lo que se suma, o más bien lo que se cumple es que la suma de la diferencia de potencial o la suma del voltaje que ocupa cada componente es igual al voltaje que suministra la fuente de voltaje, valga la redundancia. Y la corriente es la misma. Aquí es al revés. La corriente, la suma de la corriente que pasa por cada una de las resistencias es igual a la resistencia en la rama principal y el voltaje o la diferencia de potencial es la misma para todas las resistencias. Bueno, pues vamos a resolver ahí un ejercicio, un ejemplo de conexión en paralelo, ya para que para otro video dejemos circuitos mixtos en donde se combinan ambos tipos de conexiones. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces dice el enunciado: se conectan tres resistencias en paralelo de 4, 6 y 12 ohms respectivamente a una fuente de voltaje de 3 volts. ¿Cuál es la corriente en la rama principal y la potencia del circuito? Bueno, vamos a ver que este problema lo podemos resolver de dos maneras diferentes y que en un momento dado el concepto de resistencia equivalente pudiera parecer inútil y hasta complicar más el problema, pero bueno, después hacemos unas aclaraciones pertinentes con respecto a la resistencia equivalente. Bueno, pues vamos a primeramente a representar los datos de manera esquemática, ¿sí? Entonces vamos a poner un dibujo de un circuito, bueno, que sería equivalente a este otro, como habíamos dicho previamente. Entonces aquí también no importa a cuál resistencia le llamemos R1, R2 y R3, pero bueno, vamos a ponerlo de izquierda a derecha. Entonces digamos que esta es la resistencia R1, esta es la resistencia R2 y esta es la resistencia R3. Igual que en este caso R1, cualquiera es probable que tú, dependiendo del profesor que tengas, veas uno u otro tipo de representaciones. Si cualquiera de las dos corresponden a tres resistencias conectadas en paralelo, ¿no? Entonces ahí tenemos sus valores: 4, 6 y 12 ohms. ¿Qué tienen en común las tres resistencias? En paralelo, lo que tienen en común es el voltaje. En serie, lo que tienen en común es la corriente. Entonces, el voltaje para las tres, el voltaje para la resistencia 1, 2 y 3 es igual al que suministra la fuente de voltaje, es decir, 3 volts, dice el enunciado. La fuente de voltaje es de 3 volts. Vamos a ponerle aquí así, ¿verdad? Con eso ya podríamos calcular directamente, no la corriente en la rama principal. Para calcular la corriente en la rama principal de manera directa, tendríamos que calcular la resistencia equivalente. Pero podemos calcular la resistencia que pasa por cada una de las ramas. Y
cuando termine de pasar por todas estas ramas en la corriente principal, la corriente sería igual a la suma de la corriente en cada rama, ¿no? Pues bueno, vamos a hacerlo primero de esa forma. Entonces la corriente que pasa por la primera rama, la corriente 1, sería igual a, se cumple la ley de Ohm para cada elemento en particular, entonces sería igual al voltaje, que es el mismo para todos, 3 volts, entre la resistencia 1, y la resistencia 1 es de 4 ohms. Ya no nos peleamos con las unidades, estamos calculando corriente, entonces va a quedar en amperes. 3 entre 4 son 3 cuartos, 0.75 amperes. ¿Sí? Entonces aquí en esta primera resistencia pasa esta corriente. Bueno, vamos a copiarlo, vamos a ponerlo ahí. El resultado de este cálculo es lo que pasa en esta rama. Ahora, ¿qué corriente pasa por la segunda rama? Bueno, pues vamos a hacer el cálculo. La corriente en la segunda rama sería igual a voltaje entre resistencia. El voltaje sería el mismo, 3 volts, entre 6 ohms. Y el resultado de esto es 0.5 amperes. Ahora vamos a poner la corriente que pasa en cada una de las ramas. Y finalmente la corriente que pasa en la última rama, I3, sería igual al voltaje, 3 volts, el mismo para todos, entre 12 ohms, entre la resistencia 3. Estamos utilizando este valor y entonces eso sería igual a un cuarto, ¿no? Y eso sería igual a 0.25. 0.25 amperes. Bueno, vamos a indicarlo ahí en el circuito, la corriente que pasa por la resistencia 3, 0.25 amperes. Bueno, de aquí, eh, si ya sabemos lo que pasa en cada una de las ramas, pues cuando se junte la corriente, bueno, pues la corriente que pasa por la rama principal sería igual a la suma de las corrientes que pasa en cada rama, ¿no? Una vez de que pasan a través de este nudo, ¿no? O podríamos razonarlo como que la corriente que antes de llegar a esos dispositivos se dividió en estos tres caminos y sabemos lo que pasó por cada camino, sabemos entonces qué corriente circulaba antes de dividirse cualquiera de las dos somas en las que lo queramos ver. Por lo tanto, la corriente en la rama principal pues, sería la suma de esas tres corrientes. La corriente 1, 0.75 amperes, más la corriente 2, más 0.5 amperes, más la corriente en la rama 3, más 0.25 amperes. Y esto sería igual a, si hacemos esa suma, 1.5 amperes. Sería la corriente que circula por la rama principal de ese circuito. A fin de cuentas, la corriente que sale, bueno, digamos, y que entra, que va de un extremo al otro de la fuente de voltaje, es lo que va a determinar su, su potencia. Entonces, ¿cuál sería la potencia? La potencia de esa, la potencia de ese circuito, pues la potencia, ya habíamos mencionado, es igual a la corriente por el voltaje. La corriente en la rama principal, 1.5 amperes por el voltaje, y el voltaje son 3 volts. Entonces, 1.5 por 3 sería igual a 4.5, que estamos calculando potencia. ¿En qué unidades se mide la potencia? En watts. Y ahí estarían los dos resultados, ¿verdad? Y entonces, pues no utilizamos para nada el concepto de resistencia equivalente. ¿Cómo lo hubiéramos resuelto este problema utilizando este concepto de la corriente equivalente? Bueno, en primer lugar, tendríamos que considerar que ese circuito produce el mismo efecto que uno que tiene una sola resistencia, a la que le llamamos resistencia equivalente, como podemos ver en la siguiente imagen. Y bueno, tal vez te preguntas, pero ¿y por qué otra vez? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos a volver a resolver el mismo ejercicio, pero de otra forma. Así que hasta voy a escoger otro color para distinguir las dos maneras de resolver este problema. Y en esta forma vamos a hacer uso del concepto de resistencia equivalente. Por eso le ponemos otra alternativa. ¿Sí? Bueno, si ya lo entendí de esta forma, ¿por qué dos formas? Al final sacamos conclusiones, pero es importante que pongas atención hasta a esta otra forma. Entonces,
Bueno, primero vamos a calcular la resistencia equivalente, el valor de la resistencia equivalente. No lo podemos calcular directamente, calculamos el valor de su inverso. Entonces, el inverso de la resistencia equivalente, según esta regla, es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Entonces, ¿cuánto vale cada una de las resistencias? 4 ohms, entonces sería 1 entre 4 ohms, estoy sustituyendo en esa expresión, más 1 entre la resistencia 2, que es 1 entre 6 ohms, más 1 entre 12 ohms. Y bueno, aquí tenemos que sumar fracciones, 1 entre 12 ohms. Y para eso pues también tenemos que recordar que tenemos que sacar primero el mínimo común múltiplo. En este caso, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El número en el que caben esas tres fracciones. Bueno, pues es uno de los mismos denominadores, en este caso el 12, ¿no? En el 12 cabe el mismo, el 4 y el 6. Entonces sería 1 entre 12 ohms. Y bueno, pues aquí, si no lo tienes muy fresco, pues hay que repasar cómo sumar fracciones, ¿no? Pues, ¿cuál es la regla? Dividimos este valor entre este y multiplicamos por el numerador. Numerador entre numerador, denominador entre denominador por numerador. 12 entre 4 a 3 por 1, 3. Bueno, 12 ohms entre 4 ohms, 3 por 1, 3. Luego 12 ohms entre 6 ohms sería 2 por 1, 2. Y finalmente 12 entre 12, entonces quedaría 1. 12 ohms entre 12 ohms, 1 por 1, 1. Entonces aquí nos quedaría que en el numerador tendríamos un 6 y en el denominador tendríamos un 12 ohms. Que sí, si recuerdas bien esto se puede simplificar como un medio, sacando sexta al numerador y al denominador, entonces sería 1 sobre 2 ohms. Pero ese no es el valor de la resistencia equivalente, ese es el inverso de la resistencia equivalente. Entonces, si dos fracciones son iguales, por ejemplo, 2 tercios es igual a 4 sextos, también sus inversos son iguales. Entonces, eh, si 2 tercios es igual a 4 sextos, entonces 3 medios es igual a 6 cuartos. Pues ya lo único que tengo que hacer aquí al final, pues es sacar el inverso de ambos miembros, ¿no? Entonces, el inverso de uno entre la resistencia equivalente sería la resistencia equivalente entre uno, es decir, la resistencia equivalente, y eso sería igual al inverso de 1 sobre 2 ohms, y sería 2 ohms sobre 1, por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 2 ohms. Entonces, esas tres resistencias de 4, 6 y 12 las podría reemplazar por una sola de 2 ohms que produciría la misma corriente en la rama principal de este circuito. Ese es otro detalle. A ver si lo puedes recordar posteriormente. Y solamente sería como para este, ir comprobando tus resultados. En la, en la conexión en serie, la resistencia equivalente siempre es mayor que cualquiera de las resistencias. ¿Sí? Repito, si tenemos una resistencia de 2, de 3 y de 6 conectadas en serie, la resistencia equivalente va a ser mayor que la mayor de esas tres, mayor que 6. En cambio, cuando están conectadas en paralelo, ¿verdad? La resistencia equivalente es menor que cualquiera de las resistencias. Entonces tengo una de 4, 6 y 12. Entonces va a ser menor que la más chica de esas tres resistencias. La menor es de 4 ohms, pues la resistencia equivalente es de 2 ohms. O sea, entonces es como si esas tres resistencias las hubiéramos reemplazado por una resistencia o un componente con una resistencia menor. Pero ¿por qué esto es así? Si yo le estoy poniendo más resistencias, ¿por qué no aumenta la resistencia del circuito? Porque yo le estoy dando a los electrones más caminos por los cuales fluir. ¿Sí? Entonces, no es tanto por el valor de la resistencia, sino por el número de caminos que pueden elegir los electrones, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos la resistencia equivalente directamente, ¿sí? Ya no, primero calculamos la resistencia equivalente de manera parcial y luego la sumamos. Aquí no, aquí directamente podríamos calcular la resistencia de todo el circuito como el voltaje entre la sola resistencia equivalente. Entonces, sería voltaje entre 2 ohms. Bueno, en este caso el voltaje es de 3 volts entre 2 ohms.
y 3 entre 2 es 1.5, que estamos calculando corriente, y eso está en amperes. ¿Sí? Entonces ese sería el resultado. Y vemos que nos dio exactamente el mismo resultado que por el otro método. ¿Sí? Aquí hemos calculado esa corriente. Bueno, y de aquí en adelante, pues la potencia, el cálculo de la potencia pues, sería idéntico. Ya tengo la corriente en la rama principal, la diferencia de potencial, aquí no cambiaría el procedimiento para calcular la potencia, ¿no? Entonces, bueno, es muy probable, casi estoy seguro que si te pregunto, ¿cuál de las dos formas prefieres? Vas a decir la primera. Sí, no tuvimos que sumar fracciones, ¿verdad? Y esto es algo que a muchos les aterra. Sin embargo, ¿qué crees? Que es importante que aprendas esta otra forma, porque si tuvieras solo componentes conectados en paralelo, por supuesto que lo resolveríamos de la primera manera, ¿sí? Para ser claros. Si todos mis elementos están conectados en paralelo, el detalle es cuando tengo un circuito mixto, cuando además de estos elementos los conecto con otro que está en serie, ¿no? Entonces combino paralelo con serie, ahí no va a haber de otra más que, bueno, habría otra forma que sería a través y ahí te doy a escoger sumar fracciones o resolver sistemas de ecuaciones, pero eso ya es otra forma que tiene que ver con las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que trabajar con la resistencia equivalente, ni modo, lo vamos a necesitar más adelante. Bueno, también en este circuito se va a cumplir el principio de la conservación de la energía. Ya sabemos, eso lo mencionamos en la conexión en serie. ¿Sí? ¿Qué significa que este circuito tenga una potencia de 4.5 watts? Ah, que cada segundo está demandando, absorbiendo 4.5 joules de energía. ¿Y quién utiliza esa energía? Cada una de estas, este, de estas resistencias. Pero ¿cómo es posible que que lo que utiliza cada uno sea la misma energía que suministra la fuente? Si las tres tienen la misma diferencia de potencial, aquí lo que se sacrifica es la corriente. Que digo, esto ya es un detalle fino, que tal vez no sea tan importante para ti y a lo mejor te puede confundir. En el caso anterior, lo que se reparte es la diferencia de potencial, aquí la corriente, y eso si la corriente fuera la misma, eso haría que se violara el principio de la conservación de la energía, pero no me hagas mucho caso con eso. Lo que voy a decir a continuación es adicional. Entonces, ¿cuál es la potencia de cada una o cuánta energía eh, consume por segundo cada una de las resistencias? Ah, pues aplicamos esta misma fórmula para cada una de las resistencias. La corriente respectiva de la resistencia por el voltaje. Entonces, la primera corriente es 0.75 amperes y el voltaje son 3. Entonces sería 0.0, la potencia en la primera resistencia sería corriente 0.75 amperes por 3 volts. La corriente, la potencia en la segunda, esto ya es adicional, en la segunda resistencia sería 0.5 amperes por 3 volts. Y la potencia en la tercera resistencia sería 0.25 amperes por 3 volts. Si calculo la potencia de cada resistencia, 0.75 por 3, en el primer caso serían 2.25 watts, en el segundo 0.5 por 3 sería 1.5 watts y en el último 0.25 por 3 serían 0.75 watts. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, que en la primera, eh, perdón que insista, es que hay que separar lo que ya es adicional. Lo que quiere decir esas potencias es que en la primera resistencia va a consumir 2.25 joules cada segundo, la segunda 1.5 joules cada segundo y la tercera 0.75 joules cada segundo. ¿Sí? Entonces, si eso utiliza cada resistencia, en total las tres, ¿cuánto utilizarían cada segundo? La suma de esos tres valores, y que eso es precisamente igual al 4.5, ¿verdad?
Nada más vamos a comprobar que no haya cometido algún error en los cálculos. ¿Sí? 4.5 watts, ¿verdad? Entonces, el principio de la conservación de la energía es la energía que suministra la fuente es igual a la energía que utiliza cada uno de los elementos de este circuito. Bueno, esa es la diferencia entre los circuitos en serie y circuitos en paralelo. Vale la pena que repases muy bien sus características, cómo se resuelven, porque vamos a conjugar en una clase posterior esas propiedades de ambos tipos de conexiones simultáneamente, como hemos enfatizado o como ya hemos mencionado, en los circuitos mixtos.